Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor, este viernes 15 de mayo del año 2020, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy a propósito del envío de gasolina desde Irán para Venezuela, que decíamos nos ha costado, de momento que se sepa, $500 millones en lingotes de oro de las reservas internacionales según Bloomberg. Ayer el gobierno norteamericano, o al menos trascendió por información de agencias, que Estados Unidos estaría considerando medidas en respuesta a este envío de gasolina de Irán. El gobierno estadounidense está considerando qué medidas tomar en respuesta a este envío de Irán a Venezuela. Lo reveló la agencia de noticias Reuters, citando un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump. Habrá que ver qué ocurre con este caso. De momento, el embajador designado para Venezuela, el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, informó que su gobierno está investigando quién pagó la denominada Operación Gedeón. Habló en una declaración a través de redes sociales de un guión montado en torno a estos hechos. Lo cierto es que la primera dama de Nicolás Maduro, Cilia Flores, decía que el señor Guaidó no se salva de esta, y analizábamos en horas de la tarde, el impacto que puede tener una decisión de esta naturaleza si llega a concretarse, es decir, que decidan detener o secuestrar al presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó, tomando en cuenta el proyecto de transición a la democracia que ha presentado Estados Unidos, avalado por más de 50 países, que evidentemente quedaría descartado ante una situación de esa naturaleza. Habrá que ver si se atreven. Esto significaría profundizar la crisis ya grave que atraviesa nuestro país. Lo cierto es que, según se publicaba ayer, van a proceder desde la Asamblea al pago del programa denominado Héroes de la Salud, tras la culminación de la fase de registro. Esto tiene que ver con el personal del sector salud, en contraposición, guardando las distancias, evidentemente. Ayer se anunciaba un bono de 300.000 bolívares para los trabajadores. Habló concretamente de Nicolás Maduro. Estamos hablando de un poco más de $1. Se utiliza la tasa oficial. Vaya usted a hacer mercado con 300.000 bolívares en este momento. Por cierto, Estados Unidos también está estudiando sancionar a varias instituciones del régimen de Nicolás Maduro como patrocinadoras del terrorismo. En tanto eso ocurre, se ha desatado, saben ustedes, una persecución en el marco de la cuarentena en nuestro país. De hecho, según Foro Penal, más de 99 personas han sido detenidas desde el mes de marzo en el marco de esta circunstancia. Uno de los últimos eslabones de esta cadena sin duda tiene que ver con la amenaza contra la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que elaboró un informe justamente para ofrecer algún tipo de proyección o panorama en torno a lo que está ocurriendo con la pandemia de COVID-19 en nuestro país, y eso le costó amenazas en su contra. Para hablar acerca
de lo que está ocurriendo en materia de violación de derechos humanos. Nos acompaña, lo saludamos vía telefónica. Por cierto, representante de una organización que también ha sido amenazada, Rafael Uzcategui, él es coordinador de PROVEA, el Programa Venezolano de Educación Acción. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por el contacto y saludos a tu audiencia hasta ahora. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Yo le pediría una primera valoración de su parte acerca de este último incidente en el marco de la violación sistemática de derechos humanos en nuestro país, que significó esto de la amenaza contra la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que elabora un informe para preparar al país ante posibles escenarios en el marco de la pandemia de coronavirus en Venezuela. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, lamentablemente este estado de alarma está siendo utilizado por el gobierno de Nicolás Maduro para aumentar los niveles de control social, de control de la población, para imponer mayores niveles de censura de los que ya existían, el silencio absoluto frente a la narrativa oficial. Y una muestra clara es que este informe técnico, este informe científico, que en cualquier otro país es una opinión natural, necesaria por parte de científicos, de gente que tiene conocimiento técnico en la materia, pues bueno, en Venezuela se criminaliza, se amenaza, porque de alguna manera da una versión diferente a lo que se ha venido planteando sobre Miraflores, sobre la información acerca de la evolución de la epidemia en nuestro país. Así que esto forma parte entonces de este aumento del control que nosotros tememos que se va a mantener después que la epidemia haya sido controlada en nuestro país. Así que esto está siendo utilizado para avanzar en el terreno del autoritarismo, en la restricción de libertades y de imponer el silencio absoluto y el control máximo por parte de la población. Este es el momento soñado, es el momento del control soñado por el autoritarismo en el poder en Venezuela. Bueno, yo tengo que preguntarle porque, amén de la persecución contra gremios, es decir, los ciudadanos en general, organizaciones no gubernamentales, está también la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, a la cual ustedes han hecho referencia en el marco de las protestas en nuestro país y la situación de la población vulnerable. Ayer nos llamó poderosamente la atención una denuncia que ustedes publicaban en redes sociales de los pacientes con Parkinson, y pensábamos en todos los pacientes con enfermedades graves en Venezuela. Allí uno de ellos afirmaba que la administración de Maduro estaba entregando medicamentos vencidos. Más de 30.000 personas estarían afectadas y requieren fármacos vigentes, decía él. Se refería también, me parece, a la falta de combustible. Yo le pediría un comentario de su parte acerca de lo que está ocurriendo, además, en el marco de esta emergencia. Lo escuchamos. Sí, en nuestro país las situaciones vinculadas a la epidemia son tan graves como la emergencia sanitaria misma. Tenemos entonces esta falta de condiciones para que las personas puedan mantener la cuarentena en sus viviendas, la ausencia de ingresos suficientes para llevar alimentos, para tener alimentos en la mesa de su familia. Tenemos además este control territorial por parte de organismos policiales y militares que, bueno, pues que permanentemente violan los derechos de la ciudadanía, además del uso de estos civiles armados también para mantener esta situación, y esta censura impuesta a los periodistas que han sido uno de los perfiles de víctimas que mayor ha sufrido persecución y represalia en las actuales circunstancias. Según las cifras de PROVEA, en estos 2 meses de estado de alarma, tenemos varios patrones de violación de derechos humanos documentados. Uno de ellos son los ataques por parte de este discurso llamado Furia Bolivariana. Tenemos que en 19 estados del país, es decir, tiene una cobertura nacional, este patrón de hostigamiento, se han realizado 58 ataques contra 58 personas. Tenemos 93 detenciones, de las cuales 22 de ellos son periodistas. Sin embargo, estas son detenciones que han sido a personas por la realización de sus labores, y tenemos de manera paralela 51 detenidos en protestas en 11 estados, ¿no? 15 casos de ellos han sido en Anzoátegui, que ha sido el estado donde más detenciones por manifestar por servicios básicos, por esta falta de ingresos para poder acceder a los alimentos.
La Guardia Nacional Bolivariana sigue siendo el organismo militar que tiene mayor protagonismo en estas violaciones de derechos humanos, y tenemos un lamentable saldo de dos personas que han perdido la vida en el contexto de manifestaciones, una de ellas en Bolívar y otra de ellas en el estado Mérida, en estos 2 meses de estado de alarma. Así que, bueno, lamentablemente los derechos humanos están en cuarentena también en Venezuela, y pues bueno, nosotros seguimos, a pesar de todos los obstáculos y dificultades, documentando, divulgando la situación, denunciando la situación como de esos enfermos, esas personas con enfermedades crónicas que en estas circunstancias no están recibiendo los tratamientos, que además no tienen posibilidad de movilizarse para poder a las instituciones exigir que su salud sea garantizada en el actual momento. Así que hay situaciones vinculadas a la epidemia que son tan preocupantes como la cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas fallecidas en Venezuela. Bueno, yo le pregunto a Rafael Uzcategui, ¿hay registros sobre esta situación? Porque lo hemos dicho en varias oportunidades, esto de negar de manera intencional el acceso a medicinas y alimentos es un delito de lesa humanidad según el Estatuto de Roma. Yo no sé si figura en el informe, en el examen preliminar sobre Venezuela, pero ¿existe registro sobre lo que está ocurriendo con enfermos de Parkinson? Hemos visto enfermos renales y supongo que pacientes de distintas enfermedades crónicas que no pueden trasladarse a los centros de salud por falta de gasolina. ¿Tienen ustedes registro al respecto o no de momento? Lo escuchamos. Bueno, tenemos todos los casos denunciados a la organización y a los grupos de derechos humanos que tienen asistencia humanitaria, pero como tú sugieres, es una de las novedades del examen preliminar sobre nuestro país por parte de la Corte Penal Internacional. Allí se está intentando que por primera vez este patrón de persecución por razones humanitarias, es decir, por decisiones políticas que niegan los medios de vida para la población, solamente por ineficacia, por corrupción o por decisión política, por discriminación por razones políticas, es una de las novedades que se estaría documentando para ver si ese patrón prospera dentro del caso concreto contra nuestro país por parte de la Corte Penal Internacional. Así que nosotros seguimos estimulando a la población, insistiendo en que tiene que haber la denuncia para poder nosotros ir levantando los expedientes y tener un dato, un registro, una documentación completa, porque hasta ahora lo que tenemos son esas denuncias que recibimos en la organización de manera abierta, pero también tenemos otras personas que han denunciado y que quieren resguardar su identidad, y esa información pues nosotros la pasamos finalmente a los organismos internacionales para que vean pues la gravedad de la situación en Venezuela. Así que bueno, seguimos diciéndole a la población que es importante la denuncia. No hay que normalizar las violaciones de derechos humanos, no hay que normalizar el abuso, no hay que normalizar el deterioro de las condiciones de vida de la población. Es importante a los medios de comunicación, a las organizaciones de derechos humanos, a los líderes sociales y políticos informar sobre lo que está sucediendo para poder tener la fotografía más nítida de toda la gravedad del deterioro en nuestro país. Bueno, yo tengo que preguntarle sobre los hechos en la cárcel de Guanare. Ayer trascendió, bueno, que se inició aparentemente el traslado de varios internos de esta cárcel en Portuguesa. Hay varias personas señaladas como responsables de la masacre que dejó como saldo casi 50 víctimas y más de 70 heridos. Yo le preguntaría su comentario acerca de esta práctica y si al final del día esto puede diluir de alguna manera pruebas en el marco de una investigación sobre estos hechos. ¿Qué puede decirnos? Sí, en primer lugar nosotros dudamos de la voluntad por parte del Ministerio Público para establecer la verdad sobre lo que ha hecho, establecer responsabilidades que no son solamente de los privados de libertad, sino también de toda la cadena de mando de custodia, de esas personas que están siendo detenidas, y además de una política estatal que le ha entregado el control de los recintos penitenciarios a los propios detenidos, estos llamados paranes, en una lógica que además también ha tenido repercusión fuera de las paredes de la cárcel, como lo refleja los enfrentamientos continuados en los últimos días en el oeste de la ciudad, específicamente en Petare. Es decir, la creación de estas llamadas zonas de paz, en donde se le entregó el control territorial a bandas delincuenciales con la supuesta lógica de disminuir
los índices de personas asesinadas, que fue una práctica que comenzó dentro de la cárcel y que luego se ha extendido pues a varias zonas del país y la cual pues ha derivado en estas situaciones lamentables que de aumento de la inseguridad y de estos enfrentamientos que conocemos los venezolanos que hemos sido testigos en los últimos días. Así que esta lógica de las zonas de paz, de entregarle el control del territorio a agentes no estatales, creo que se ha degradado muchísimo en los últimos años y está generando esa ausencia de control por parte de los funcionarios, porque estos grupos delincuenciales tienen sus propias agendas, tienen sus propias lógicas, y por supuesto luego comienza una confrontación con las autoridades para mantener ese control y para aumentarlo en otros territorios. Así que creemos que además estas decisiones anunciadas el día de ayer tienen que ver con el próximo informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Me imagino que quieren incidir en que hayan avances, entre comillas, de las investigaciones, simular que hay voluntad del Estado para investigar estos hechos, cuando sabemos que otras situaciones similares en años anteriores continúan en impunidad, ya que además que las causas estructurales que generan la violencia dentro de los recintos penitenciarios se mantienen. Así que por supuesto una investigación debería además involucrar a la propia ministra de Asuntos Penitenciarios en el país, porque ella tiene responsabilidad en lo que ha sucedido. Finalmente, ustedes forman parte de un grupo de organizaciones no gubernamentales que han remitido una carta a Naciones Unidas Hábitat para que el país no sea excluido de su plan COVID-19. ¿Por qué han tomado esta decisión y por qué han dejado fuera a nuestra nación, tomando en consideración la crisis humanitaria que nos afecta? Lo escuchamos. Sí, bueno, este es un plan creado por Naciones Unidas Hábitat para 64 países del mundo. Es un plan de respuesta mundial para las consecuencias del coronavirus en materia de los asentamientos humanos. Y ellos, los criterios que establecen para los países que están siendo ayudados son en naciones que no pueden garantizar la seguridad de las viviendas porque estas no tienen ni servicios básicos, o las personas viven en hacinamiento, o las personas viven en situación de riesgo, y finalmente porque los habitantes de esas viviendas no reciben los ingresos suficientes para poder tener alimentos, los alimentos necesarios para sus familias. Así que la mayoría de estos criterios, o todos, son cumplidos con creces por la dramática situación de nuestro país, y la verdad que es inexplicable por qué Venezuela no ha sido incluida dentro de este plan de ayuda, y es por eso que nosotros estamos intentando que se revierta esta decisión, que Venezuela sea incluida, que los recursos, que el apoyo técnico para aumentar el acceso al agua, al servicio eléctrico, que este plan de respuesta internacional, pues también los ciudadanos venezolanos seamos beneficiados de ello. Así que aquí hay dos hipótesis sobre por qué Venezuela no ha sido incluida. La primera hipótesis es que las autoridades venezolanas no cooperan suficiente con esta agencia de Naciones Unidas, no existen relaciones de cooperación. Pero la segunda hipótesis tiene que ver con que se ha recibido la información del Estado venezolano sobre la situación de la vivienda, sobre este derecho, y en función de esa información, sin haber sido contrastada con otros datos alternativos, pues las autoridades de Naciones Unidas Hábitat consideran que las viviendas en Venezuela sí son seguras para sus habitantes y que los venezolanos no necesitamos ese apoyo porque supuestamente los derechos estarían garantizados por parte de las autoridades actuales. Así que en cualquiera de las dos situaciones, nosotros estamos alertando que se tiene que revertir esta decisión. Nosotros hemos mandado una comunicación firmada por más de 120 organizaciones que hasta el día de hoy, esa comunicación se envió el 2 de mayo, hasta el día de hoy ni siquiera hemos recibido un aviso de que se ha recibido la carta, que se está tramitando, que se estaría estudiando su contenido, que se estarían haciendo, como nosotros le exigimos, todos los trámites necesarios para incluir a nuestro país. Y es por eso que seguimos con esta campaña y con esta incidencia. Ojalá que no sea una tendencia como ha ocurrido en otros países que han recibido apoyo humanitario bajo gobiernos autoritarios, que es la condescendencia de las agencias de Naciones Unidas para poder mantenerse trabajando dentro del terreno. Es decir, que se obvian situaciones graves, no se eleva el tono de las exigencias, no se cumplen al 100% los protocolos para
no poner en riesgo la presencia de estos actores humanitarios internacionales dentro del país. Así que seguimos observando el trabajo de las agencias internacionales en Venezuela y, por supuesto, cualquier situación que no esté apegada a su protocolo de funcionamiento la vamos a seguir visibilizando y denunciando. Rafael Uzcategui, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, coordinador de Provea. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos. Y ayer la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales emitía un comunicado rechazando los señalamientos en su contra, las amenazas proferidas en su contra en un programa de televisión en el canal del Estado por el informe titulado Estado actual de la epidemia COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios, que se publicó el pasado 8 de mayo. La Academia decía: entendemos que el uso de herramientas científicas puede contribuir a la visualización de demandas y necesidades de infraestructura hospitalaria y de personal de salud en las etapas críticas de la epidemia y a la planificación de las estrategias de la cuarentena. Ratificaban su voluntad y disposición para atender y apoyar a los entes del Estado en la conducción de esta crisis de salud. Y es que en Venezuela ocurre todo lo contrario a países democráticos, donde se consulta a científicos, a la academia, a los especialistas para tomar decisiones ante una situación inédita como la que afecta hoy día al mundo. Lo contrario, incluso se persigue a aquellos que, utilizando métodos científicos, advierten sobre los escenarios de lo que podría ocurrir. Nos acompaña el profesor rector de la Universidad Metropolitana, Benjamín Charifker, para hablar acerca de este tema. Un gusto conversar con usted. Muy buenos días. Muy buenos días, Alejandra, y muchas gracias por esta oportunidad de conversar sobre este tema, sobre este importante tema realmente que está afectando a la humanidad y particularmente a Venezuela, ¿no? Con esta situación de cuarentena en la cual estamos sometidos y estos graves riesgos de salud que estamos enfrentando. Muy buenos días. Buenos días, rector. Una primera valoración de su parte acerca de lo que ha ocurrido con la academia y estas amenazas contra, los especialistas en nuestro país que, utilizando métodos
científicos, matemáticos intentan alertar sobre, bueno, los posibles escenarios que podríamos enfrentar en los próximos meses producto de la pandemia. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, los países que mejor han podido atender esta situación en varias partes del mundo, en Asia, en Europa, sobre todo, que han podido realmente de alguna manera tomar cuenta de esta situación, lo han hecho sobre la base de atención del conocimiento que se tiene acerca de una enfermedad de esta naturaleza, no solamente de la naturaleza del virus, del patógeno que origina la epidemia, sino también de su dinámica de propagación. Y es sobre la base de esos conocimientos que se han venido diseñando las diferentes políticas públicas. Y es hacia eso, hacia lo cual nosotros apuntamos, hacia la necesidad de la base de conocimiento científico se tomen todas las previsiones que se puedan tomar de forma tal de evitar en la medida de lo posible que esta amenaza se convierta efectivamente en una tragedia. Las políticas públicas en Venezuela han venido atendiendo esa situación. Nosotros hemos tenido una alerta temprana y hemos tenido entonces una cuarentena que se inició en Venezuela mucho antes que se presentaran realmente graves problemas de salud en Venezuela. Pero eso no significa que esos problemas no puedan presentarse en el futuro inmediato. Y eso es hacia lo que apunta el informe que ha preparado la academia, que la dinámica de propagación del virus no nos permite asegurar que no vaya a haber un crecimiento exponencial del número de infectados, porque esa es la dinámica que este virus ha tenido en todas partes del mundo debido a la posibilidad, de la altísima posibilidad de contagio que existe por parte de las personas que puedan estar infectadas. Hay que recordar que cualquiera puede estar infectado y puede estar infectado en una forma asintomática. O sea, no todos los infectados desarrollan los síntomas de la enfermedad, pero son capaces de transmitirla. Y no solamente eso, sino que incluso las personas que van a mostrar esos síntomas de la enfermedad lo hacen después de varios días. Hay un periodo de incubación de aproximadamente 2 semanas en que una persona tiene el virus, está infectada con el virus, no siente los síntomas, puede ir contagiando a otras personas y luego empieza a sentir los síntomas. De tal manera que no se puede realmente asegurar que en Venezuela no vaya a haber una alta tasa de contagio. No, lo más probable es que sí ocurra. Y eso es lo que el informe de la academia está diciendo, que tenemos que aumentar el número de pruebas PCR, que son las únicas pruebas confiables que nos detectan la presencia del virus en las personas, y esa es una de las grandes acciones de las recomendaciones que la academia está haciendo, que se aumente la capacidad de hacer pruebas PCR en Venezuela, que en este momento solamente se realizan en un solo laboratorio, que es el laboratorio del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ubicado en la ciudad de Caracas. Se deberían ampliar las capacidades de forma tal de que inclusive en diferentes regiones del país se pudieran hacer esas pruebas, y no solamente eso, que también se fortalezcan las capacidades de atención primaria en los establecimientos hospitalarios en previsión de que pudiera haber un recrudecimiento del número de infecciones y por lo tanto tendría que haber muchísima mayor atención de enfermos en los hospitales y en las clínicas para evitar que ocurran fatalidades debido a los síntomas de la enfermedad. Ahora, ayer, justamente con relación a este tema, Nicolás Maduro anunciaba que iba a cambiar el sistema de diagnóstico de PCR porque en el mundo se estaba presentando una escasez de insumos en máquinas europeas. Él decía, nosotros tenemos suficientes. ¿Qué conclusión sacar de una aclaración de esta naturaleza, rector? Bueno, no conocemos realmente de esa capacidad que ha sido mencionada, porque reitero, la única prueba que ha sido validada a nivel internacional por instituciones científicas e inclusive por la Organización Mundial de la Salud para detectar el virus en las personas son estas pruebas PCR. Hay otro tipo de pruebas que han venido siendo difundidas, que son unas pruebas que llaman pruebas rápidas, que no detectan la presencia del virus, sino que detectan la respuesta inmunológica de las personas. Esas pruebas por un lado, no son confiables, pero por otro lado, no ofrecen una alerta oportuna de la presencia del virus, porque la respuesta inmunológica de las personas se desarrolla varias semanas después
que las personas han sido infectadas y por lo tanto la persona puede estar difundiendo el virus mucho antes que esas pruebas inmunológicas den resultado positivo. Bueno, yo tengo que preguntarle, rector, porque se ha abierto una discusión justamente a propósito de, bueno, la necesidad de perseguir el conocimiento en nuestro país a la luz de las amenazas contra la academia. Yo le pediría un comentario al respecto porque lamentablemente los hechos están allí, la pandemia va a continuar lamentablemente con nosotros hasta tanto aparezca una vacuna y hay que hacerle frente. Lo más razonable es utilizar métodos científicos justamente para alcanzar un mejor resultado, sobre todo para la población. ¿Qué puede decirnos al respecto? Porque este es el último eslabón de una larga cadena de hechos producto de este modelo ideológico que han intentado imponer en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Mire, la realidad no depende de nuestra voluntad. Realmente nosotros podemos tener una voluntad, digamos, de que algo sea de una determinada forma y podemos entonces nosotros operar para que la realidad incluso se modifique y se acerque, digamos, a lo que al diseño que nosotros podamos tener. Pero realmente la realidad no depende de nuestra voluntad. Y voy a poner un ejemplo. En el año 1610 aproximadamente, Galileo Galilei descubre a través de observaciones, bueno, realmente no lo descubrió él, pero lo confirmó a través de observaciones telescópicas, que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Bueno, eso estaba en contra del conocimiento establecido. Algunos, digamos, pensaban que eso atentaba contra el poder religioso, contra el poder político, contra el poder económico, y entonces, bueno, le dijeron a Galileo, tú no puedes decir que la Tierra se mueve alrededor del Sol, y si tú continúas diciendo que la Tierra se mueve alrededor del Sol, te vamos a quemar en la hoguera. Bueno, entonces Galileo, ante esas amenazas, dijo, bueno, miren, si ustedes me van a quemar en la hoguera, si yo digo que la Tierra se mueve alrededor del Sol, yo no voy a seguir diciendo que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Ahora, eso no va a cambiar la realidad. La Tierra se seguirá moviendo alrededor del Sol. Y hoy en día sabemos que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Yo creo que no hay nadie que no esté convencido de eso. Entonces realmente el poder político no puede hacer nada, o el poder ideológico no puede hacer nada por cambiar por su propia voluntad la realidad. La única forma como podemos nosotros operar para que la realidad sea más favorable, para que las consecuencias de la realidad sean menos perniciosas, o para que nosotros podamos realmente procurar beneficios a través de lo que nosotros podamos hacer en el mundo, es hacerle caso al conocimiento científico. En los países del mundo, reitero, que han tenido éxito en el manejo de la epidemia, lo primero que han hecho es escuchar y entender qué es lo que la ciencia dice. Y si en aquellos países donde no se ha querido atender lo que la ciencia dice, bueno, son los países precisamente donde mayor expansión de la epidemia ha ocurrido y continúa ocurriendo. De forma tal de que, bueno, las amenazas que puedan venir del poder, por supuesto que son muy preocupantes, y lo ideal sería que no ocurrieran, que no tuviéramos en Venezuela amenazas de ese tipo, que tuviéramos realmente un sistema democrático, un sistema de libertades, en donde no solamente los científicos, sino que todos los ciudadanos pudiéramos tener la libertad de expresar nuestras opiniones de una manera libre. Pero en este caso no estamos expresando una opinión, estamos expresando el resultado de investigaciones científicas. Eso no tiene nada que ver con las opiniones. Eso tiene que ver con el análisis de la realidad. De tal manera que, bueno, mi recomendación al respecto de estas personas que amenazan es que en lugar de ocupar su energía y su entusiasmo en amenazar a las personas, bueno, que traten de entender lo que la ciencia dice, lo que en particular el informe de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales dice, y que actúen en consecuencia, que evalúen el escenario posible de un incremento exponencial del número de infectados en Venezuela y de lo que debe entonces de las instalaciones que tenemos que tener en Venezuela para poder atender a las personas que pudieran estar enfermas. Tenemos el número de respiradores que hace falta para atender a un número importante de personas que requieran respiradores. Tenemos unidades de cuidados intensivos en nuestros hospitales y en nuestras clínicas en número suficiente. Tenemos nosotros formas realmente de proporcionar alimentación, fármacos, capacidades de movilidad y de transporte a las personas que tengan la necesidad
de acudir a los centros hospitalarios. Yo creo que esos son los temas realmente que requieren nuestra atención, y no las amenazas que desde el poder pudieran venir. Esas amenazas, bueno, alguien pudiera también pensar de que son elementos distractores para que nosotros no nos ocupemos de los verdaderos problemas que estamos teniendo en Venezuela. ¿Es que acaso las personas pueden estar confinadas en sus casas y dejar de hacer su actividad económica para procurarse los recursos que necesitan para poder alimentarse diariamente? Ya nosotros estamos viendo que en diferentes regiones del país las personas están saliendo a la calle para poderse procurar los alimentos. Bueno, esas personas que están saliendo a la calle pueden estar contagiando el virus, porque pueden ser portadores del virus y pueden estar contagiándose del virus que puedan ser otras personas que sean portadoras. Entonces el confinamiento social, la cuarentena, no la podemos nosotros mantener eternamente. En algún momento Venezuela tiene que empezar a producir, porque si nosotros no producimos, sencillamente vamos a morir de hambre. Y el hambre creo que mata más rápido y a más personas que el propio virus. De tal manera que mi recomendación realmente es que, primero, que no ocurran estas amenazas, y segundo, que no le prestemos demasiada atención a este tipo de amenazas, porque estas amenazas realmente nos están distrayendo de los problemas realmente importantes que tenemos en Venezuela y que urgentemente tenemos que resolver para que este problema, este gran problema que está sufriendo la humanidad, que es la pandemia del COVID-19, pues no se convierta realmente en una tragedia en Venezuela. Bueno, basta ver, rector, el resultado de la última encuesta de hospitales que publica el equipo de expertos de la Asamblea Nacional. Hasta el 13 de mayo, 71,43% del personal decía no tener acceso a tapabocas, que es elemental en esta crisis. 57,14% decía que no tenía acceso a guantes. 66,67% decía que no había acceso a jabón. Y 90,48% decía no tener acceso a gel desinfectante. Insistimos, la última encuesta de hospitales que publicó el equipo de expertos de la Asamblea Nacional, y efectivamente, bueno, valdría la pena dedicar esfuerzo a resolver estas carencias y no a la persecución contra aquellos que advierten sobre lo que puede ocurrir en nuestro país. Rector Benjamín Charifker, 1.000.000 de gracias por atendernos la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Y otro tema es que una de las recomendaciones es que nosotros nos lavemos las manos constantemente. ¿Cuántos de nosotros tenemos agua en nuestras casas para lavarnos las manos? Entonces sí, hay muchísimos problemas que hay que atender, y bueno, nuestra recomendación es que atendamos esos problemas. Muchas gracias a usted por esta oportunidad. Gracias, rector. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés.
Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que preocupa y mucho lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en nuestro país, sobre todo en medio de esta cuarentena por el COVID-19. En el caso concreto de los presos políticos, muchos de los familiares denuncian que no saben cómo están, no han tenido acceso a ellos, especialmente los militares. Y para hablar acerca de un caso en específico, me dicen que ya tenemos en la línea telefónica a la señora Sara de la Sota. Ella es madre del capitán de navío Luis Humberto de la Sota, detenido, entendemos, en 2018. Señora Sara, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Señora Sara, ¿cuál es la situación? Entendemos que ustedes como familiares no han tenido acceso al capitán de la Sota, ¿correcto? Sí, amor. Tú sabes, tengo 2 meses que no sé nada de mi hijo. Absolutamente nada. No llaman, no lo dejan llamar por teléfono. Está en un sótano que está en unas condiciones infrahumanas. Entonces, imagínate, estoy muriéndome lentamente porque él está con cálculos renales y estoy con esa preocupación que no lo han llevado al hospital. Señora Sara, ¿las autoridades le han dicho algo o mantienen silencio? ¿Qué puede compartir con nosotros? ¿Perdón? ¿Las autoridades qué le dicen? ¿Dicen algo sobre bueno, la situación? Le dicen que está bien. Le llevé una bolsa de comida el otro día y sus medicinas. Una vez al mes nos aceptan de llevarle las medicinas a una placita de boleta y solo me aceptaron 2 latas de atún. Si le llevaba galletas no le podía dejar pan. Todo muy restringido. Entonces, no sé, ellos me dicen que están bien, pero no tenemos ni una llamada, no sabemos nada. Tengo meses que no sé de él. Entonces, ¿cómo se encontró? Sé que, bueno, no aceptan libros, entonces lo que yo quiero es verlo, pero yo llamo al DGCIN y nunca me atienden. Y si voy allá, tampoco no puedo subir a las oficinas, no nos dejan, o sea, estamos en la calle, no se puede hacer nada. Señora Sara, ¿cómo se encontraba su hijo la última vez que lo vio? ¿Perdón? ¿Cuándo fue la última vez que vio al capitán? ¿Cómo qué? ¿Cuándo vio al capitán por última vez, señora Sara? El 14 de febrero. ¿Y cómo estaba él? Bueno, él estaba, ya le digo, estaba con dolores renales, o sea, con dolores renales, le dolía una muela, estaba muy demacrado. De ahí no he sabido más nada de él porque no tenemos visita, ni siquiera una llamada telefónica, nada. Tiene 2 años en ese sótano enterrado vivo, ¿no? En unas condiciones que estuvo desde el 1 de enero, lo pasaron a la Casa de los Sueños, donde estuvieron 3 meses en aire acondicionado. Lo dejan bañarse una vez a la semana, o sea que no nos dejan llevar la comida. Él tiene dieta aprobada por un médico y aprobada por el Tribunal Penal, y ya eso nos los han quitado, no le podemos llevar la comida. Entonces no sé en qué condiciones se encuentra realmente.
Señora Sara, ¿de qué lo acusan al capitán? ¿Cómo? ¿De qué lo acusan al capitán? ¿Perdón? ¿Por qué lo detuvieron a su hijo en 2018? Entendemos que lo trataron de vincular con una supuesta conspiración que él ha negado, ¿correcto? Él tiene 2 años, 2 años preso ahí en los sótanos del edificio y lo acusan supuestamente con una conspiración con María Corina Machado. Y tiene 2 años que no le han hecho juicio. O sea que lo torturaron, le pusieron gases lacrimógenos, lo dieron con palos, lo tuvieron 36 días incomunicado, no sabíamos de él, en el Tigrito. Y entonces eso fue horrible. Lo tenían ahí no le daban de comer sin baño, o sea, hacía sus necesidades, ahí comía, le tiraban la comida al piso. Bueno, lo torturaron y ahora pues se tienen tortura blanca porque no podemos hacer nada, no sabemos nada de él. Señora Sara, si las autoridades la escucharan en este momento, ¿qué mensaje les enviarían? A mí no me dicen nada, o sea, no sabemos porque no hablamos el día que fui a dejar la comida, o sea, una bolsita, porque todo me lo quitaron, o sea, me lo rechazaron, no me dejaron, le llevaba varias cosas y me recetaron muy pocas para su aseo personal también y para la limpieza de las celdas. Pero no afectan y es una vez al mes que nos llaman a decir que vayamos a dejar las medicinas porque él es hipertenso. Entonces tengo que ir a dejar las medicinas, pero de él no sé nada absolutamente. Señora Sara, 1.000.000 de gracias por compartir su testimonio con nosotros. Reciba nuestro abrazo y solidaridad por esta situación. La señora Sara de la Sota es madre del capitán de navío Luis Humberto de la Sota, por cierto, quien tiene medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ella pide algo muy elemental: poder ver a su hijo, saber cómo está, sobre todo en esta circunstancia tan compleja que afecta a nuestro país. Habrá que ver si las autoridades escuchan este reclamo y efectivamente deciden tener un gesto de humanidad con la señora Sara, pero también con todos los familiares de presos políticos que están en esta situación. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y destacar no solo
el hecho de que el capitán de la SOTA, el capitán de navío Luis Humberto de la Sota, tiene medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También mencionamos que a pesar de que hay funcionarios de la oficina de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, en Caracas desde hace meses, aún no les permiten entrar a la DGCIM para, determinar la situación de los presos políticos que se encuentran en este recinto. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaña, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR